Joy Chung era una niña normal, común y corriente, que iba a la escuela. En la secundaria pasó algo que la cambió por completo de por vida. Entró a unas clases en una de las escuelas más prestigiosas de toda China y fue ahí donde muchas de esas niñas se empezaron a burlar de ella. En específico, en su color de piel, en su naricita y no se diga, la forma de su cara. Siendo una niña de 13 años, decidió hacer lo siguiente. Fue con sus padres y les comentó al respecto. Sus papás, en específico su mamá, dijo algo que la llevó a la locura. Hija, es normal que tus calificaciones estén muy bajas, pero no es normal lo fea que estás. A partir de ahí, Zoe, mejor conocida en Douyang, decidió hacer algo impactante a sus 13 años. Se hizo una operación facial, siendo así la niña más joven en la historia de China en hacerse una operación estética. Acompáñame y vamos a ver este caso tan triste que al día de hoy sigue sonando en las redes sociales. Joy Chung era una niña normal, en la cual nació en Shanghái, en una familia prestigiosa, con mucho dinero. Empezó a acudir a las clases, a lo que, con promedio normal, empezó a tener una vida social normal, pero no fue hasta secundaria que realmente el problema se empezó a ver. China tiene una hiperfijación en la belleza, en la piel blanca, en los ojos grandes, en los labios grandes y sobre todo en verse como niños. Pero Joy Chung tenía la piel morenita, tenía la nariz un poco más grande de lo común ahí en China y no se diga, sus ojos no eran grandes. Pero dentro de los estándares comunes del mundo podemos decir que no era fea. Y de hecho, al día de hoy, los estándares chinos cada vez se ponen más intensos y sinceramente, como podemos ver en esta ocasión, afectó completamente en la vida de esta persona. La secundaria en la que asistió era reconocido como uno de los más ricos a nivel socioeconómico de China. Y nos podemos imaginar que las personas que asistían a esa escuela tenían una mentalidad diferente. Si de hecho se podrían considerar la mayoría influencers de Douyang. Pero esta pobre niña fue afectada directamente de la crítica de sus compañeros. Decían que su piel era negra, sus ojos eran pequeños y rasgados, cosa que se veía negativo en ese entonces. Y no solo eso, los alumnos de su salón no solo se burlaban de ella físicamente, sino que también se aprovechaban de eso para que ella hiciera los trabajos más pesados a la hora de limpiar el salón. Y siempre era excluida por sus compañeros. A sus 13 años decidió ir con su mamá y le contó su historia, pero sí, en efecto, no ayudó para nada, ya que su madre le decidió decir que en efecto sus compañeras tenían la razón, que era fea y que no puede hacer nada al respecto porque por mejores calificaciones que saque, nunca va a cambiar la forma en la que se ve. Así que a sus 13 años decidió hacer algo que China consideraba ilegal, pero tras conocer fuentes externas consiguió varias identificaciones falsas, las cuales aprovecharía para así hacerse una operación a una joven edad. Pero no fue ilegalmente, de hecho, convenció a sus padres de que la operaran porque si no iba a sacar malas calificaciones y se iba a ir de la casa. Sus padres accedieron después de la manipulación y se hizo su primera operación en los ojos. A partir de ahí, sus compañeros la empezaron a notar más y de hecho, la empezaron a aceptar más socialmente. Pero, como sabemos, en la búsqueda del amor, una vez que encontramos lo que funciona, no lo dejamos de hacer y lo llevamos al extremo para sentir una gota de amor. Zoe empezó a bloguear y no se diga, a subir mucho contenido en sus redes sociales hablando sobre su apariencia y la razón de por qué decidió operarse. Pero no acabó ahí. En menos de un año decidió operarse otras 8 veces. Se operó la cara, se operó la boca, se operó los ojos y empezó ahí la verdadera adicción. Se hizo una influencer, empezó a subir contenido, todos empezaron a apoyar su movimiento y mucha gente que se consideraba fea optaba por esta ruta, operarse la cara. Y la pobre Zoe poco a poco fue descendiendo en el mundo de las cirugías extremas. Se operó la quijada, la mandíbula, los ojos, botox, liposucción, todo siendo menor de edad. Sus padres, al ser manipulados por todo lo que decía Zoe, no tuvieron ninguna otra opción más que ceder y operarla. Y como podemos ver los resultados, a una joven tan chica que todavía estaba en desarrollo, le iba a afectar el resto de su vida. Y en efecto, esta es la parte en la que me siento yo identificado un poco porque yo me consideraba una persona fea cuando era chico. Y de hecho, venían muchas inseguridades de parte de mis compañeros que se burlaban de mí y de mi físico. Y llegó al punto donde en efecto me afectó mucho psicológicamente, pero mis padres, sobre todo mi madre, decidió apoyarme y decirme que en efecto eso no me iba a afectar a la larga. Pero aquí vemos el claro ejemplo
de que si unos padres le fallan a sus hijos, lamentablemente van a recurrir al mundo para saciar sus inseguridades. Zoe en los siguientes años se operó más de 380 veces. Sí, me escuchaste bien. Invirtiendo una cantidad entre 3 y 4 millones de yuanes, alrededor de unos 8 millones de pesos. Todo proporcionado por su familia. Después de someterse a tantas operaciones, se empezó a ver afectada no solo psicológicamente, sino físicamente también. La anestesia, si no se usa adecuadamente, puede causar daño psicológico, neurológico y no se diga físico también. Fue ahí cuando Zoe empezó a tener mucha pérdida de la noción del tiempo y empezó a tener lagunas mentales, las cuales le vendrían afectando al día de hoy. Todo culminó en una parálisis facial, causado por un limado de mandíbula, el cual resultó en una operación extremadamente peligrosa, causando uno de los efectos secundarios más graves que he visto en mi vida. Y no solo eso, gracias a más de 20 operaciones de cantoplastías, sus ojos quedaron tan estirados que ni siquiera los podía cerrar. Las constantes liposucciones hicieron que su piel colgara, y eso, que su cuerpo, que todavía estaba en desarrollo, causara que la piel se colgara prematuramente. Hubo una vez que decidió ir, después de todo el proceso, en televisión nacional, hablando sobre su situación y de por qué los demás no deberían pasar por esta situación y por qué no conviene operarse a una edad tan joven. Pero todo parecía preprogramado y en efecto, al salir de ahí, decidió continuar con sus experimentos corporales. Siguió operándose, llevándolo al punto de quedar irreconocible. Sus amigos y familiares al día de hoy siguen viéndola como otra persona completamente diferente, siendo así un cuerpo sin alma. Lamentablemente podemos ver los efectos de una sociedad corrompida por los estándares de belleza y una joven que aún estaba en su desarrollo no logró llegar a sus facciones finales y lamentablemente quedó con problemas neuronales para el resto de su vida. Aquí está el claro ejemplo de que sin el apoyo de unos padres y de la sociedad pueden causar que una joven perdiera la cabeza. Y aquí es cuando nos llegamos al punto final donde sí, Zoe ha podido sobrevivir gracias a Doyoung, sus padres tienen una economía brutal y pues claro, lo único que le importa es la fama y tener vistas en Doyoung. Es un caso que continúa al día de hoy, pero me encantaría recalcar que la belleza no es física, la belleza está dentro de nosotros. Este de aquí, el cuerpo, es solo la herramienta que usamos para que el alma se comunique con los demás. Se nos presta y es lo único que vive y se va. Todo está contemplado en base al tiempo y hay que aprender no solo a envejecer, pero a aceptar nuestro cuerpo, la forma en la que somos. Y claro, las cirugías estéticas existen por alguna razón. Y sí, yo en lo personal no puedo opinar tampoco al respecto, porque claro, estoy todo tatuado. El problema es el siguiente, cuando hacemos las cosas por inseguridad, porque aquí podemos ver el claro ejemplo de que esta persona lo está haciendo por complacer a la sociedad y no para que se complazca a ella misma. Así que, por favor, hay que amarnos, respetarnos y sobre todo respetar a los demás. Porque yo lo viví en primera persona con unos compañeros y no se diga en mi equipo de natación y en otros lados que me consideraban a mí no solo el niño feo, pero el niño rarito. Y eso causó consecuencias en mi vida que hasta que no tuve terapia pude arreglar. Y aquí está una persona que el mundo le dio la espalda y lamentablemente terminó en esta situación. Gracias por ver el video, los amo y nos vemos mañana en el siguiente.